La epidemiología y los datos disponibles sobre el VIH explican mucho de la respuesta a esta epidemia, como por ejemplo el concepto de poblaciones clave, del cual hablamos en capítulos anteriores, o sea, grupos de personas consideradas clave para entender la dinámica y la respuesta al VIH. Sin embargo, en todos los contextos hay comunidades y grupos que quedan fuera de la definición de poblaciones clave, y aún así experimentan una gran vulnerabilidad y un gran impacto del virus en sus vidas y su entorno. Puede tratarse de personas cuya situación o contexto les hace especialmente vulnerables o que sufren desigualdad, prejuicios, marginación y limitaciones en sus derechos sociales, económicos, culturales y de otros tipos. Este es el tema del Diálogos Soy Clave de hoy, las poblaciones más que invisibles. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Dependiendo del contexto local, las poblaciones vulnerables requieren esfuerzos y recursos específicos que aborden sus mayores necesidades y protejan y promuevan sus derechos humanos, aunque no entren en la definición general de poblaciones clave. Por ello, se hace necesario ampliar este concepto para abordar también las experiencias de vida de otras poblaciones específicas y su exposición al riesgo de contraer el VIH, como el caso de las personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes. Abordar estas realidades con una visión interseccional nos permite entender cómo las comunidades se han ido organizando para responder a sus propias necesidades y por qué es clave la respuesta comunitaria al estigma, a la discriminación y a las desigualdades como camino para dar respuesta al VIH. Saludamos a Fernando Chujutaji Córdoba, fundador del grupo Gran Calidad de Vida en Pucallpa, formó parte de la Información para Convivir con VIH-Sida en Lima y hace parte del colectivo Por la Vida. También colabora con la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento y con Internación para la Vida, y es referente de la Coalición Internacional para el Acceso y Preparación de Tratamientos ITPC-LATCA en Perú. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta tradicional. ¿Por qué eres clave? Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por esta invitación. ¿Por qué eres clave? La mayoría de las poblaciones indígenas en América Latina y el Caribe en sí comparten un perfil demográfico similar, es decir, son de pobreza y pobreza extrema y se mantienen al margen de los beneficios de desarrollo económico y por ello son más propensos a la marginación en todos sus aspectos. Poseen bajos índices de alfabetización y educación, tienen menos acceso a las oportunidades económicas y a los altos servicios de salud en torno a sus comunidades, así también como el empleo digno y a los conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva, ITS y el VIH-Sida. Gracias, Fernando. Gracias por tu respuesta. Saludamos también a Natasha Dormoy, educadora para la salud y salubrista con experiencia en el área de cooperación internacional para el desarrollo, actualmente coordinadora de país de HF, AIDS Healthcare Foundation, en Panamá. ¿Cómo estás, Natasha? Cuéntanos por qué eres clave. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo creo que tengo una idea un concepto diferente de clave, porque para mí clave somos todos, tanto las poblaciones que servimos y sus comunidades, como las instituciones y organizaciones aliadas que trabajamos en la respuesta ante el VIH. HF, el modelo de HF, busca garantizar el acceso a servicios de prevención, de detección, de atención y tratamiento a todas las personas con VIH, independientemente de su condición económica, social, política, cultural, religiosa, identidad u orientación sexual. Y en ese sentido, nosotros promovemos y focalizamos nuestros servicios a la población general, a la población joven y también a las poblaciones mayormente impactadas por la epidemia del VIH. Por eso digo que claves somos todos. Y en particular AHF como organización que contribuye con programas de prevención, detección, atención y tratamiento, somos clave
en nuestra capacidad de movilizar comunidades y organizaciones para lograr los cambios estructurales y comportamentales que se requieren, así como modelos de atención centrados en el usuario. Qué bueno, Natasha, estoy muy de acuerdo contigo. Todos podemos ser clave si queremos involucrarnos en esta respuesta. Gracias por tu participación con nosotros. Y desde Colombia saludamos a Mako, activista afrodiverso e investigador popular y comunitario. Ha liderado una investigación sobre la incidencia del VIH en la población afro en Colombia. Hola Mako, ¿cómo estás? Y cuéntanos por qué eres clave. Bienvenido. Hola a todos, todas y todes. Les saludo desde la ciudad de Cali, Colombia. Mi nombre es Macu. Soy geógrafo de la Universidad del Valle. Soy estudiante de Historia de la misma universidad, investigador del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de CESI y también tengo un certificado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Considero que soy clave, al igual que el resto de las poblaciones afrodescendientes, porque las personas negras sabemos qué significa ser deshumanizadas, ¿no? Porque ese ha sido lastimosamente lo que ha caracterizado la historia de las personas negras, de las comunidades afrodescendientes en el continente, una historia marcada por la esclavitud y por tanto por la deshumanización, y consideramos que desde el activismo y los movimientos antirracistas, negros y afrodescendientes, es importante siempre recordar la letra más importante del VIH, ¿no? Que es la H, la de humanidad. Entonces, soy clave porque soy humano, somos claves porque somos seres humanos. Gracias. Buenísimo, Mako. Muchas gracias. Saludos a esta potencia del activismo en Colombia, que es Cali, especialmente el activismo afro. Y bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina cuenta con cerca de 42 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas, donde México, Guatemala, Perú y Bolivia cuentan con la mayor cantidad de esta población. Fernando, en línea con estos datos y tu trabajo desde Perú, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la población indígena en América Latina en relación con la prevención, detección y tratamiento del VIH? Los desafíos que enfrentan las poblaciones indígenas en América Latina es por la vulnerabilidad social y diferencial en la adquisición del VIH y la inequidad, así como la violencia estructural, el género, el racismo, la discriminación por la condición de salud en caso de las personas con VIH indígenas, quienes son de condiciones de pobreza y pobreza extrema. Otro de los desafíos que se da es porque existen datos relevantes desalentadores y que alertan sobre la salud, sobre la necesidad de conocer el comportamiento de la epidemia en poblaciones indígenas en la región. Así como también existen desafíos por la falta de seguimiento oportuno y monitoreo a las personas con VIH indígenas en sus comunidades dentro de sus territorios, así como la falta de estrategias y mayores recursos económicos destinados para este trabajo específico en las diversas comunidades indígenas en Latinoamérica. Otro desafío también es el reconocimiento de la medicina tradicional indígena para ser incorporada como un complemento en la ingesta del tratamiento antirretroviral para la buena adherencia. También otro desafío es generar marcos normativos legales para que las personas de comunidades indígenas y personas con VIH de las comunidades indígenas accedan a la salud integral con pertenencia cultural en territorios propios en América Latina y el Caribe. Sí, Fernando, muchas gracias. Y otro dato que compartimos con ustedes es que según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en América Latina hay 134 millones de personas que se identifican como afrodescendientes. En el estudio La salud de la población afrodescendiente en América Latina, en 18 países de la región, el 80% viven con una amplia gama de desventajas relacionadas con la pobreza. Mako, esta pregunta es para ti. Además del racismo estructural, ¿cuál es el impacto del estigma asociado al VIH en la vida de las personas afrodescendientes en la región y qué barreras se enfrentan?
Bueno, creo que para el caso particular de Colombia hay algunas especificidades en las que podemos, digamos, enmarcar toda la problemática que relaciona a las poblaciones negras y el tema del VIH, porque en Colombia, como imagino ustedes sabrán, pues Colombia atravesó un conflicto armado que duró cerca de 50 años, que de hecho es el segundo conflicto más largo de la historia contemporánea de la humanidad después del conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Y digamos que dentro del conflicto armado se vieron unas condiciones de violencia específicas para los territorios étnicos, comunidades negras, indígenas, así como para las mujeres y poblaciones LGBTI. Dentro de las condiciones específicas en las que los distintos actores armados y legales que actúan en el territorio produjeron contra las poblaciones LGBTI, encontramos en los estudios de investigación de que existieron también ciertas narrativas por parte de estos grupos paramilitares y por parte de estas disidencias armadas que, digamos, aludían a ciertos tipos de prejuicios morales para las personas que viven con VIH en los territorios de comunidades étnicas, ¿no? Y que estos discursos de estigmatización estaban alentados sobre todo, más bien orillados sobre todo a la eliminación de estos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las formas que son estos grupos armados ilegales para atentar contra la vida de las personas que viven con VIH eran el formato de los panfletos, ¿no? Que eran cuando dejaban panfletos en los territorios de comunidades negras e indígenas con frases como vamos a limpiar a la sociedad de marihuaneros, de maricas, de sidosos, ¿no? Entonces como que todos esos discursos pues conllevaban no solamente la normalización y la naturalización de la estigmatización y prejuicios hacia las poblaciones negras e indígenas que viven con VIH, sino que además alentaban la eliminación, la violencia, la muerte de estos cuerpos en estos territorios, ¿no? Entonces creo que aquí es importante saber de que las comunidades negras indígenas en Colombia, pues como bien lo mencionaste, pues están generalmente asociadas a unas condiciones de pobreza debido al racismo estructural, además también de las condiciones culturales propias de estas comunidades y que hace falta, me parece que es importante resaltar de que estas concepciones culturales y estigmatizantes acerca de las disidencias sexuales y identidades de género hegemónicas por parte de comunidades étnicas no hace parte de su acervo cultural, sino que es más bien una cuestión aprendida desde la colonización, ¿no? Digamos que lo que hace es encontrar una complicidad con estos discursos de odio de estos grupos armados ilegales que justificaban el asesinato, sobre todo la persecución para la muerte de los cuerpos que viven con VIH. Entonces yo creo que es importante como saber de que en Colombia, gracias a todo este contexto de la guerra, la situación para las personas que viven con VIH, digamos que es mucho más alta en términos de vulnerabilidad, de riesgo, por la persecución que estos grupos digamos, efectuaron sobre estas poblaciones. O sea, las capas de vulnerabilidad se acumulan demasiadamente sobre estas poblaciones, ¿no? Gracias, Macu, por estas reflexiones. Y otro dato interesante, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, América Latina y el Caribe, pasó de 7 millones de personas migrantes en 1990 a tener una población de migrantes de más de 15 millones en el 2020. Y actualmente, desde ONUCIDA se estima que entre 30.000 y 40.000 personas en movilidad en nuestra región vivan con VIH. En esta vía y de acuerdo con tu trabajo desde Panamá, Natasha, cuéntanos, la HF en alianza con ONUCIDA y otros socios empezó a hacer un trabajo importante de atención a población migrante en Panamá. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan estas personas en términos de acceso a la información y a mecanismos sobre prevención y tratamiento del VIH? Sí, así es, Daniel. Bueno, AHF en los países donde estamos, como Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, en Guatemala, México, hace un trabajo, ha venido pues desarrollando un trabajo con poblaciones migrantes. Panamá en particular, este año fue que pues vimos la enorme necesidad de poder contribuir con los demás colaboradores que están en el área.
Hemos estado pues todo el año en Darién, en la región de Darién, donde llegan miles de personas migrantes en condiciones muy precarias, con unos niveles de desgaste y agotamiento físico, mental y emocional. Es realmente un reto poder abordarlos para ofrecerles información y servicios de prevención y tratamiento. Ellos llegan con un sentido de urgencia para seguir su camino que pues dificulta mucho acercarles estos servicios, y a menos que estén padeciendo alguna situación o condición de salud particular, ellos no buscan el servicio. Entonces es realmente un desafío. Sabemos también pues que muchas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, sufren violencia y abusos durante la travesía por la selva, y también hemos identificado barreras como el miedo a ser deportados y a que se vulnere su confidencialidad y su estado migratorio. Todo esto pues representan grandes retos y desafíos para acercar estos servicios. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros es que junto con organizaciones humanitarias que están prestando servicios de salud en las estaciones de recepción de migrantes, estamos coordinando pues la oferta de información, consejería, condones, PEP, y en casos requeridos, apoyo para que la persona migrante con VIH reciba la atención y tratamiento gratuito en la clínica de terapia antirretroviral del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en Panamá, por ley, dispone de medicamentos y tratamientos gratuitos a nacionales y extranjeros. Y a los migrantes en particular se les está dando hasta 2 y 3 meses de tratamiento. Esto conlleva una coordinación intersectorial con las autoridades de migración y de frontera también, por lo delicado de la situación, pero poco a poco vamos mejorando y se va haciendo más efectiva. La propuesta que nosotros estamos pues poniendo sobre la mesa con las autoridades gubernamentales es que podamos ofertar estos servicios integrales en las mismas estaciones de recepción de migrantes, para que los migrantes allí mismo puedan recibir información, recibir condones, una prueba, y de requerirlo, laboratorios y tratamiento oportunamente, sin desviarlos de su ruta migratoria. Gracias, Natasha. Muy importante esto que hacen ahí en la frontera, este trabajo en un escenario de crisis, ¿no? De verdad que vivimos. Y bueno, les cuento que en Diálogo Soy Clave tenemos esta sección de mitos y verdades como una oportunidad para derribar los mitos y traer la verdad sobre el VIH y el SIDA a partir de preguntas que encontramos en las redes sociales. Y primero, vamos contigo, Mako. La pregunta es la siguiente: no vivo con VIH. ¿Puedo tener una relación con una persona que vive con el virus sin infectarme? Bueno, por supuesto que sí. Para quienes no saben, hoy en día existe la posibilidad de que las personas que viven con VIH puedan llegar al estado de indetectable. Ser una persona indetectable significa que, como has estado tomando tus medicamentos de manera juiciosa, se logra este estado de indetectabilidad, que también significa ser intransmisible, es decir, que no puede transmitir el virus vía sexual, ¿no? O sea que las propiedades del virus que hay en su cuerpo se reducen a cantidades tan mínimas que no pueden ser percibidas ni por tanto transmitidas tampoco. Entonces una persona puede tener relaciones sexuales siendo indetectable y no va a contagiar a nadie, incluso si la relación sexual se efectúa sin ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, es por ejemplo en mi caso, yo soy una persona que no vive con VIH, pero tengo una pareja que sí vive con VIH, o sea que somos una pareja cero discordante, que es una pareja cero discordante en donde una de las dos personas vive con VIH, la otra no.
Entonces, me parece que es una información crucial para que las personas que viven con VIH sepan que es posible tener una relación, es posible enamorarse, es posible vivir el amor aún siendo una persona que vive con VIH. Gracias, Marco. Gracias por compartir tu experiencia en términos prácticos con nosotros también. Muy importante hablar de la indetectabilidad y del acceso, ¿no? De la importancia de acceso a servicios de VIH, al tratamiento para todas las poblaciones. Ahora, Natasha, la pregunta es para ti. Tengo una duda. Yo vivo con VIH. ¿Eso significa que voy a desarrollar el SIDA en el futuro? Bueno, esta duda es el resultado de la falta de información respecto a la disponibilidad de tratamiento que, como hoy sabemos, es altamente efectivo. Y que en el caso de Panamá, como mencioné anteriormente, es gratuito y universal para nacionales y extranjeros. Igualmente importante, como ya lo mencionó Macu, es que pues la gente no sabe de que puedes, con una buena adherencia a tu tratamiento, lograr la supresión viral, la indetectabilidad, y por consiguiente es muy difícil que puedas transmitir el virus a otras personas. Entonces, son cosas que nosotros constantemente estamos compartiendo con nuestros usuarios, a las personas que servimos, para alentarlos a que se hagan una prueba de VIH. Les explicamos claramente también sobre el periodo de ventana, que puede ser que por muchos años la persona con el virus no sienta ni manifieste ni desarrolle ningún síntoma, y por eso es importante el diagnóstico oportuno. En HF, en Panamá, nosotros ofertamos pruebas rápidas de VIH de forma gratuita, junto con esta consejería que precisamente pues, busca educar y poder detectar a estas personas a tiempo para que precisamente no desarrollen el SIDA. Gracias, Natasha. Es el caso en que la información salva vidas, ¿no? Y finalmente, Fernando, la pregunta para ti es, si me infecto con el VIH, ¿tendré que tomar medicamentos para siempre? Sí, esta pregunta en sí trae muchas aristas, ¿no? En el marco de las comunidades indígenas. Uno, porque hay una relación muy fuerte en conocimiento de que el virus del VIH y SIDA tiene una relación que es una enfermedad mortal, que es un virus que acarrea una muerte muy pronta y que finalmente estos tienen que ser consideradas para dentro de un abordaje para brindar la información en las comunidades a través de charlas, talleres, ser incorporados dentro de un plan comunicacional, pero desde un punto de vista con información más clara y precisa, para poder ir sacando esta información que manejan en las comunidades indígenas. Pero también en cuanto a la ingesta del tratamiento antirretroviral de una persona que vive con VIH de una comunidad indígena, esta ingesta se va a dar en cuanto estén accesibles. Sean gratuitas, se garantice la confidencialidad del diagnóstico en estos espacios sociales y territoriales donde están las personas con VIH de las poblaciones indígenas, y asimismo tengan la información que contribuya a este tema de aceptación del diagnóstico y la sensibilización ante esta condición de salud, que finalmente esta ingesta de tratamiento vaya
en complemento con alguna medicina tradicional indígena, ¿no? Porque es así que se pudiera tomar en cuenta ese tema de que si se toman los medicamentos y por cuánto tiempo y para siempre, ¿no? O sea, es eso. Gracias, Fernando, por compartir con nosotros este contexto amplio de la cultura indígena que pocas personas conocen, ¿no? Y la ciencia convencional muchas veces no alcanza. O sea, para la ciencia convencional sabemos que el tratamiento del VIH, una persona con VIH tiene que seguir con el tratamiento biomédico porque todavía no tenemos la cura, pero desde la culturalidad indígena hay muchos otros aspectos y temas que necesitan ser abordados. Es muy interesante que compartas esto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus respuestas sobre los mitos y verdades que encontramos día a día en los medios y las conversaciones de las personas. Y ahora seguiremos ahondando en nuestro tema de hoy. Natasha, en tu experiencia con la población migrante, ¿cómo podemos establecer redes de apoyo comunitario y de acogida que faciliten la continuidad en el cuidado y tratamiento del VIH para aquellos que se desplazan de una región a otra? Bueno, desde nuestra experiencia en Darién y muy al inicio pues del diseño de la estrategia, consideramos la importancia de atender y fortalecer la respuesta al VIH de toda la región de Darién y no solamente de las poblaciones migrantes. No sé si ocurre lo mismo en otros países, pero en Panamá y por épocas, dependiendo de la presión que ejerce el flujo migratorio, hay veces que se generan situaciones un poco conflictivas entre las comunidades de acogida y los grupos de migrantes. Entonces nos parecía a nosotros que era muy importante que no se viera una priorización o focalización de recursos, intervenciones con la población migrante cuando la población local también tiene muchas necesidades. Entonces, esto en cierta medida pues ayuda no solo a que la población se sensibilice en torno al tema, desarrolle el concepto y las prácticas del autocuidado, pero también se hacen más empáticos con la población migrante. Y en cuanto a facilitar el cuidado o la continuidad, de la atención y el tratamiento de estas personas migrantes con VIH, estamos analizando una propuesta para establecer coordinaciones entre organizaciones humanitarias y gobiernos en la ruta migratoria, por lo menos a nivel de Centroamérica, donde un migrante pueda, con la información a mano, buscar apoyo en los diferentes países para recibir esa atención y tratamiento. El tema de la información es muy delicado y hemos pensado en la posibilidad de que se puedan usar, por ejemplo, códigos QR, donde un migrante en su celular, por medio de un código, pueda llevar la información básica de diagnóstico, resultados de laboratorios recientes, esquema de tratamiento, y que eso, pues, además de la información de a dónde acudir en cada país. Es una propuesta, se está analizando y creo que podría ser una vía para asegurar esa continuidad en la atención y tratamiento. Gracias, Natasha. Fernando, ahora desde tu trabajo y vivencias, ¿cómo podemos fortalecer la colaboración entre líderes indígenas, organizaciones comunitarias y profesionales de la salud para crear programas de concientización y educación sobre el VIH que sean culturalmente sensibles y efectivos? Sí, uno de los grandes aspectos que nosotros consideramos es fomentar la formación e involucramiento de los propios indígenas para la prevención, teniendo en cuenta el trabajo por grupos generacionales, para las intervenciones en los diferentes espacios sociales dentro de sus territorios, haciendo uso de herramientas sensibles y adaptadas para las comunidades indígenas con pertinencia
cultural y lengua materna. Cuando hablamos de grupos generacionales, hablamos poder trabajar en espacios de adolescentes y jóvenes en épocas escolares, por ejemplo. Trabajar también con mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, ¿no? Cada uno con información adecuada y precisa de acuerdo a estas etapas de edades. También uno de los grupos identificados que nosotros tenemos para un trabajo es con los curanderos, chamanes, sabios indígenas y parteras, ya que ellas cumplen una función importante en el tema de la salud y asimismo son vistas como autoridades dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay un trabajo que se puede realizar ahí teniendo en cuenta estos aspectos diferenciados. Asimismo, también trabajar de la mano con los jefes y líderes de comunidades indígenas, también técnicos y profesionales indígenas que son encargados de los establecimientos y puestos de salud dentro de las comunidades indígenas en los territorios indígenas, y así como sus autoridades comunales propias de nosotros, las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, son grupos que hay que trabajar mucho este tema para poder sensibilizar y abordar, así como también poder, por ejemplo, lograr y garantizar la participación e involucramiento de líderes indígenas en los espacios multisectoriales en cada uno de los países de América Latina para poder dar respuesta desde la mirada al VIH-Sida de las propias comunidades indígenas. También brindar capacitación y herramientas prácticas para fortalecer las acciones de incidencia política que busquen mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, así como el buen vivir. También contar con planes comunicacionales sensibles y adaptadas culturalmente para los diversos grupos poblacionales, como les mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Qué grupos específicamente nosotros identificamos dentro de las comunidades? Y esto es transversal en toda la América Latina y el Caribe, pero visto y basado en el marco de los derechos humanos. Asimismo que los establecimientos de salud en atención para las comunidades indígenas, donde acuden para recibir atención en salud, atención integral, acceso a tratamiento, curación para ITS, tengan una recategorización para un mejor abordaje de acuerdo a sus necesidades y acceso de salud y tratamiento que requieren las comunidades indígenas. No, porque hay mucho este tema de que falta presupuesto para trabajar en las comunidades indígenas, en territorios indígenas. Pero ¿cómo ampliar o incorporar mayor presupuesto cuando estos establecimientos de salud que están aledañas o dentro de las comunidades indígenas no tienen esta recategorización como programas específicos para la atención de ITS, VIH-Sida, salud sexual reproductiva, y por ende se carece de profesionales idóneos para brindar estas atenciones específicas en estos temas, y así como recursos logísticos y también medicinas y tratamientos específicos para ITS y VIH-Sida. ¿No? Entonces, eso es un poco, quiero cerrar yo este panorama dando esto. No sé si me he ampliado demasiado, diría yo, pero para nosotros es importante sacar a la luz toda esta realidad, esta verdad y esta situación en la cual las comunidades indígenas están en estos momentos, y que tenemos que conocerlas y nosotros decirlas para poder lograr superarlas y mejorar las condiciones tanto a la salud integral, acceso a tratamiento, etcétera, para las comunidades indígenas. Buenísimo, sí, buenísimo. Gracias, Fernando. Siempre muy importante
tener esta mirada y esperemos que esta discusión, este diálogo que tenemos aquí pueda también inspirar a otras personas a que puedan mover sus acciones, hacer incidencia política y luchar por estos derechos de poblaciones invisibilizadas en la respuesta al VIH. Macu, ¿qué nos podrías decir sobre cómo pueden las iniciativas comunitarias fortalecer la educación sexual y la promoción de la salud dentro de la comunidad afrodescendiente para reducir la vulnerabilidad al VIH? Bueno, yo me recojo honestamente con mucho de lo que menciona Fernando, solo que obviamente aplicado pues para las comunidades negras. Pero sí siento que también es importante como hacer una reflexión sobre cuáles son las responsabilidades que como comunidades tenemos frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Como ya les mencioné, y como ustedes sabrán también, las comunidades negras en Colombia, el 76% de las comunidades afrodescendientes en este país pues, viven en situación de pobreza extrema, ni siquiera de pobreza, sino de pobreza extrema. Y se encuentran también en territorios lejanos de los centros nacionales, de las ciudades que tienen, entre comillas, aporte a la economía nacional. Entonces, digamos, como que no es nuestra responsabilidad hacer que en estos territorios desaparezca la violencia, no es nuestra responsabilidad hacer que hayan centros de salud en estos territorios, no es nuestra responsabilidad de que hayan profesionales capacitados en nuestros territorios, tampoco es nuestra responsabilidad de que hayan vías de acceso en nuestros territorios, esa es la responsabilidad únicamente del Estado, pero como desde las comunidades negras, en las comunidades afrocolombianas particularmente, siento que una gran enseñanza que nos han dejado en torno a un montón de problemáticas, entre esas el conflicto armado, es poder aprovechar, digamos, la riqueza cultural, las prácticas culturales que tenemos las comunidades, que por ejemplo, para el caso de las comunidades negras, somos comunidades muy orales, ¿no? Entonces la transmisión de nuestros saberes siempre se ha hecho a través de la oralidad, canto, de la poesía, sobre todo el canto, de los llamados alabados también, ¿no? Entonces creo que podrían ser estas expresiones culturales como adaptadas a los distintos temas de educación sexual y que la información sobre la educación sexual, sobre temas de VIH, vengan en este formato, ¿no? Que sea muy allegado a las prácticas culturales de estas comunidades para que así sean más digeribles, ¿no? Como que pues sabemos que un panfleto o un paper académico o una investigación no hay información muy digerible para estas comunidades, pero si podemos adaptar esta información a los formatos de nuestras expresiones propias, de nuestras expresiones ancestrales y tradicionales, creo que podríamos ayudar un poquito a disminuir estas condiciones de desigualdad y sobre todo proveer el acceso a una información veraz sobre temas de educación sexual y VIH en nuestras comunidades. Gracias, Marco. Muy importante esta reflexión sobre la cultura que define las maneras de comunicar y de hacer intercambios, ¿no? Con estas comunidades. Bueno, ahora en línea con lo que hemos estado conversando en el capítulo anterior y en este, donde abordamos las voces de las poblaciones clave y poblaciones vulnerables al VIH para entender sus realidades en el territorio, queremos compartir nuestro concepto clave, que es creación de coaliciones, en el contexto de la iniciativa Soy Clave. Creación de coaliciones. Se refiere a la acción de reunir a diferentes individuos, grupos u organizaciones con intereses o metas comunes para trabajar juntos en la búsqueda de un objetivo específico, como influir en políticas públicas o abordar un problema social. Las coaliciones suelen formarse para aumentar la eficacia y el impacto de las acciones colectivas. Ahora continuamos con nuestros invitados de este capítulo, Fernando, Macu y Natasha. En este momento les realizaré la misma pregunta a ustedes tres. Pregunta es la siguiente, es un juego de imaginación positiva, de esperanza. Estamos en el 2030 y hemos alcanzado una de nuestras principales metas, la de poner fin al SIDA como amenaza a la salud pública. Como alguien que trabaja por las poblaciones clave y vulnerables, ¿cómo te sientes y cómo crees que se sientan estas personas? Macu, tú primero. Bueno, yo creo que ha apoyado muchísimo las amplias redes comunitarias que tenemos en Colombia. Digamos que para nadie es un secreto que en América Latina, después de Brasil, Colombia podría ser el país con las redes más fuertes
y de hecho eso se ve visibilizado en organizaciones como Lila Mujer o como Matamba o organizaciones como Somos Identidad, que son grupos de personas afrodescendientes con enfoque de diversidad sexual y específicamente con temas de VIH, sobre todo organizaciones como Lila. Entonces yo creo que estas organizaciones, además de ser lugares de apoyo, han generado también que las personas negras que vivan con VIH tengan el control sobre la narrativa de estos discursos alrededor del VIH, ¿no? Y eso también está ayudando a empoderar, ¿no? De que, bueno, vivir con VIH no significa que tengamos que ser mártires, que tengamos que sufrir toda la vida, de que tengamos que resignarnos al dolor, a que nadie va a amarles, de que nunca van a ser apreciados, de que nunca van a ser vistos, ¿no? Entonces me parece importante como todos estos procesos, más allá de establecer diálogos con las instituciones públicas, más allá de establecer diálogos con las instituciones de salud, son importantes porque ayudan a recordar de que las personas que viven con VIH pueden sentirse bellas, pueden sentirse amadas, sobre todo pueden sentirse importantes, porque lo son. Gracias, Marco. Sí, una mirada muy buena e interesante para este futuro que nos espera. Natasha, tu turno. ¿Cómo sería esta situación para ti y para las personas migrantes, que es una de las poblaciones con las cuales ustedes trabajan en AHF? Poblaciones migrantes. Yo diría que para los diferentes grupos de población que tenemos en Panamá, indígenas, afro, mujeres rurales, jóvenes, y yo visualizo pues una sociedad y comunidades libres de estigma y discriminación. Sabemos lo difícil que es romper esas barreras y sobre todo la doble estigma y discriminación que sufren algunas de estas poblaciones más vulnerables y poblaciones escalables. Entonces, pues más allá de una sociedad sensibilizada, informada, educada sobre el VIH, creo que las instituciones y los prestadores de servicios sensibilizados, atendiendo a la población con respeto a los derechos humanos y a la diversidad, es lo que pues logra que las comunidades finalmente empoderadas participen con una mayor confianza, con una mayor seguridad y comunidad en pues el diseño y desarrollo de planes, programas y oferta de servicios para ellas mismas. Entonces, una sociedad libre de estigma y discriminación, con conceptos de unidad, solidaridad y tolerancia muy arraigados, es lo que pues nos va a ayudar a todos a controlar esta pandemia. Y gracias, Natasha. Me encanta hacer estas preguntas porque yo viajo en este pensamiento y me veo ahí también. Y es un sentimiento muy, muy positivo, ¿no? Ojalá logremos alcanzar esto con este esfuerzo conjunto. Fernando, para los pueblos originarios, ¿qué significa esta inclusión y obviamente alcance de esta meta de poner fin al SIDA? Estamos en 2030. ¿Cómo te sientes? En realidad, desde las poblaciones indígenas organizadas dentro de un trabajo en red, coalición, asociaciones, vemos que con un trabajo de respuesta al VIH para las comunidades indígenas, en la actualidad, en estos momentos, lo vemos con un cierto grado de preocupación, porque las poblaciones indígenas en América Latina y el Caribe son una de las poblaciones que lo vemos en un corto, mediano y largo plazo, una de las poblaciones que no vamos a llegar en materia de salud pública en cuanto a la respuesta del VIH-Sida favorable para las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque el Estado en los diversos países de América Latina y el Caribe no está dando lo que le corresponde por derechos humanos a los pueblos indígenas en el marco
de la salud no está haciendo un trabajo adaptado con pertenencia intercultural. No hay un trabajo que se refleje a la actualidad, que va de la mano con las comunidades. Y es esto que se suma aún todavía un tema que nosotros lo tenemos identificado como la falta de presupuesto y apoyo para este trabajo de respuesta al VIH-Sida en las comunidades. Y desde ese punto y otras muchas más obviamente existe, y además también que tenemos grandes desafíos desde las poblaciones indígenas para hacer un trabajo maratónicamente y poder alinearnos y ayudar en beneficios propios nuestros en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, tenemos esa mirada desde un punto crítico y difícil, pero esperemos que en el transcurso de los años que faltan se logren concretar algunas alianzas con agencias de cooperación, alianzas con los gobiernos y programas nacionales de VIH para hacer un trabajo conjunto, analizar y apuntar a que seamos una de las comunidades finalmente que logren llegar a esta ansiada meta, ¿no? Porque en la propia actualidad que estamos actualmente hay muchas brechas, incluso en estas metas denominadas 95, 95, 95. Y es a partir de ello es que tenemos esta visión clara cómo las comunidades indígenas tenemos esta perspectiva en cuanto a materia de salud pública al 2030. Fernando, gracias. Te escuchamos y a través de tus palabras escuchamos a las voces de las comunidades indígenas y nos unimos a ustedes para que hasta el 2030 logremos conjuntamente alcanzar estas metas, incluyendo las poblaciones que también se ven hoy invisibilizadas en la respuesta al VIH. Muchísimas gracias, Natasha, Maku, Fernando, por hacer parte de este proceso y participar en esta edición de Diálogos Soy Clave. Con sus conocimientos y experiencias, esperamos que sigan generando incidencia e impacto en las respuestas de sus países y en toda la región al VIH, promoviendo también más liderazgos. Entonces, bueno, nos vemos pronto. Ahora queremos compartirles algunos testimonios de liderazgos de la región. Por eso, conocerán a dos personas que desde México trabajan por los derechos de la población con discapacidad desde el enfoque de salud sexual, autonomía y prevención y acceso a tratamientos en esta población. Gus Guevara y Daniel Aquino, jóvenes líderes del territorio que también son clave para la respuesta al VIH. Yo considero que soy una de las personas clave para hablar sobre educación sexual integral, sobre todo lo que tiene que ver a los que nos compete a las personas con discapacidad, porque llevo 10 años en el activismo, capacitando, sensibilizando, llevando la información, porque me preparo constantemente y porque estoy al día en las actualizaciones y en los estándares y en las competencias globales para llevar información oportuna, asertiva, actualizada y adecuada a todas las poblaciones que viven con discapacidad y diversidad funcional, no solo en México, sino que en América Latina. Yo soy clave porque me suma a los esfuerzos de otras personas que también son clave y que juntas y juntos y juntas podemos hacer la respuesta al VIH, la lucha contra el VIH, una respuesta más integral, en donde tome en cuenta a todas las personas, en donde todas, todos y todes participemos por hacer que ya no haya nuevos casos de detección de VIH, donde las personas que hay en los comercios tengamos mejor atención médica, mejor acceso a medicamentos y tengamos una calidad de vida como la que todas las personas merecemos en este país y en este mundo. Hoy hemos conversado sobre poblaciones generalmente invisibilizadas en la respuesta al VIH y la importancia de conocer y atender sus necesidades como eje central para el alcance de las metas para el 2030 y en especial la de poner fin al SIDA como un problema de salud pública. Y antes de despedirnos, estas son algunas de nuestras conclusiones de hoy.
Las barreras estructurales que afectan los servicios de salud en la región exigen un esfuerzo conjunto de las comunidades, gobiernos y actores clave. Deben generar compromisos con una visión interseccional, equitativa e incluyente, en especial para las poblaciones más invisibilizadas. 2. Atender a las necesidades de las comunidades afro, indígenas, migrantes y con discapacidad que viven con VIH significa, entre otras cosas, poner fin al estigma y a la discriminación desde diferentes perspectivas. Es importante seguir ampliando la comprensión de las características socioculturales y tradicionales de cada población. Y 3. Al promover la colaboración entre diferentes actores para la respuesta al VIH, la iniciativa Soy Clave abre espacios para las especificidades culturales, sociales, lingüísticas, cognitivas y funcionales que demandan las diferentes poblaciones en sus necesidades de salud y sus derechos. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.